Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígalo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy quiero declarar que tu que palabra viva tu palabra me da vida. Solo tu verdad me hace alumbrar los ojos delante de tu verdad. Por eso rindo mi corazón y todo mi ser ante tu presencia. Te doy gracias por cumplir tu propósito en mi vida y que yo pueda estar en las buenas obras que tú ya preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Señor, abre mis ojos. Señor, cada día alúmbrame para que me des sabiduría, e inteligencia espiritual, el conocimiento de tu verdad, porque quiero conocerte, amarte, adorarte, y produce en mí cada día el obedecer a tu palabra, porque solo tu palabra tiene la verdad escrita para mi vida, para mi necesidad, para mis sueños, para mis anhelos. Por eso los rindo, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Te doy gracias, porque tú me hablas hoy y me das el poder para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tienes tus ojos puestos en nosotros, porque hemos sido justificados por tu sangre, Señor, nos has redimido para nuestro Dios. Te damos gracias porque tú siempre nos escuchas. Amén. Amén. Ahí cerca de donde estaban, vamos a la segunda carta de Pedro, un par de páginas más adelante. Vamos a buscar el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? ¿Casi todos? Amén. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta allí por ahora. Si ustedes tuvieran que hacer una síntesis de lo que acabamos de leer, ¿cómo podríamos resumir el pasaje? Es un ejercicio interesante. Ya van a ver por qué les digo que es interesante. Pues somos participantes de la naturaleza divina, porque el Señor Jesús nos ha dado, el Padre nos ha dado de su conocimiento y del conocimiento del Señor Jesucristo, que son aquellos que tienen la sabiduría y la inteligencia. Ok, ¿alguien más? Llegar y encontrar aquello a lo que Dios nos ha hecho partícipes, es decir, lo que nos ha dado. Pero noten, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la constitución. Ok, pero un ejercicio que estoy seguro que pasa desapercibido en nuestro día a día cuando abordamos o cuando nos acercamos a la escritura para leerla o para verla o para escucharla, creo que tomó lugar aquí y ustedes me dirán si es así o no la apreciación. Y es que leímos un texto, pero después de acabado el texto, es muy probable que no nos acordamos de qué fue lo que leímos, sino que necesitemos leer de nuevo para retomar y poder responder la pregunta. ¿Ok? Es un ejercicio que toma lugar, bueno, por lo menos en mi caso, yo no sé si ustedes tienen esas memorias prodigiosas y recordaron cada una de las frases y las palabras. Normalmente, lo que hace la mente, lo que hace el cerebro es quedarse con algo que le llama la atención y sobre eso medita, pero casi que empieza a deshojar de alguna manera u otra aquellas otras partes que por el momento no le están dando esa conexión que espera. Y el último versículo que acabamos de leer en realidad enmarca lo que toma lugar, no solamente de la lectura y de lo que se oye, pero en el día a día del creyente. Y voy a leer de nuevo el versículo 9, que fue el último que leímos. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que para el apóstol Pablo aquí es neurálgico, es totalmente importante el ver, pero tiene un tema que está totalmente relacionado con algo que aqueja o que afecta mucho la generación o mucha gente de la generación de estos días. Tiene que ver con el tema memoria. Tiene que ver con, porque ahí dice para que no olviden, ¿cierto? Repito lo que dice, habiendo olvidado la purificación. Y uno diría, ¿cómo puede alguien olvidar que fue purificado? ¿O cómo puede alguien olvidar que fue santificado? ¿O cómo puede alguien olvidar que fue salvado? Y uno diría, no, eso no es posible, yo sé que fue salvado. Pero las acciones, las actitudes y de pronto la manera de pensar, puede que en algunos casos terminen dando cuenta de que pareciera que la persona se ha olvidado de eso. Y en este caso, el apóstol está haciendo énfasis, lo vamos a leer un poco más adelante ahora, sobre un tema que tiene que ver con no olvidar. Y si ustedes notan, el apóstol Pablo, ¿por qué escribe a los Corintios 2 veces? ¿Por qué escribe a Timoteo 2 veces? No, pero el apóstol Pablo, no solamente Pedro. Pedro escribe 2 veces, Juan escribe 2 veces, Pablo le escribe a Timoteo 2 veces, luego escribe a los Corintios 2 veces. A todos, o a muchos por lo menos, se toma el trabajo, el Espíritu Santo a través del autor, de repetir y recalcar algo que aparentemente tuvo que haber sido claro desde la primera vez que se dijo. Entonces, aquí el apóstol Pedro empieza a decirnos que hay cosas que si nosotros hacemos no nos van a dejar estar ociosos, no nos van a dejar estar sin frutos. Y termina diciendo, pues, porque si no, entonces vamos a actuar como ciegos, vamos a actuar como sordos y además como si no tuviésemos memoria de lo que ha pasado. Esto es supremamente importante. Para agregar contexto, por favor, vayan a 2 de Pedro 2:22. Hay una página más adelante. Esto, por supuesto, para aclarar, el capítulo 2, el apóstol está hablando a propósito de los falsos profetas y maestros y aquellos que han tergiversado y que se han desviado de la fe. Entonces, no necesariamente ahorita que lo leamos, usted reciba como que, ay, pero si nosotros no caemos dentro de esa categoría. Pero por favor, téngame paciencia por un segundo. Versículo 22, que suena fuerte, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cieno. Semanas atrás yo estaba acostado meditando con el Señor, escuchando la palabra, y esta palabra quedó haciendo movimiento en mi espíritu, en mi corazón. La última parte. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y uno dice, pues sí, esa es la naturaleza de los puercos. ¿Cierto? El chancho no le importa cómo se ve por fuera, el chancho le importa sentirse quién. Pero ¿por qué el apóstol Pedro, notaron ustedes que ya hace mención de
de que se ha olvidado cosas, y hace mención a propósito de los que han torcido la enseñanza, dejando atrás, ¿ok? Y regresando. Esto es lo que significa que la puerca vuelve otra vez al 100, o sea, quedó bañadita y se olvidó de que ha sido purificada y que ha sido santificada. Ellos tal vez nunca lo experimentaron, pero están dando testimonio de que algo así estaba pasando. Hay una palabra, que es un verbo, que está presente en toda la Escritura. De hecho, sin esa palabra, nosotros no tendríamos propósito alguno para recibir este libro sagrado de parte de Dios. Y la palabra a la que me refiero es una sobre la que Dios insiste mucho, y es recordar. Algo que pareciera que debe tomar lugar en nuestro día a día, pero que no necesariamente es tan manifiesto como debería suceder en el día a día. Ustedes, yo sé que esto lo hemos hablado en otros momentos, pero ustedes no se han puesto a meditar por qué Dios Dios no necesita, por qué Dios quiere que nosotros escuchemos una y otra vez, y pareciera ese discurso de disco rayado que hay veces los muchachos, adolescentes o jóvenes sienten cuando sus padres les dicen esto una y otra vez, particularmente las mamás, que las mamás sí hay que darle un crédito, pero espectacular. En esos días hablaba con un compañero o unas compañeras de trabajo a propósito del movimiento feminista y todo esto, y yo insistía que el día que la mujer entendiera el lugar de privilegio que Dios le dio para asegurarse de que, ojo con lo que va a decir, para asegurarse de que la sociedad continuara existiendo. Esa responsabilidad está sobre los hombros de la mujer. La sociedad como tal, la que está siendo bombardeada para que deje de existir. ¿Por qué dirás esto, Andrés? ¿Por qué lo piensas así? Porque de manera sabia Dios ha tocado, movido el corazón de las mujeres para que a sus hijos o a sus hijas, no importa el sexo, les hablen y les hablen y les hablen y les pregunten y les hablen y les vuelvan a preguntar. Y hay un momento en que los hijos dicen, ya me preguntaste, mamá, o ya me dijiste. Y pareciera que uno quisiera como que no volvieran a preguntarle más. Pero, qué bendición, terminan siendo muchísimas, tal vez no todas, pero muchísimas de esas repeticiones que en su momento mamá empezó a asegurarse de que pasaran en la vida de su hijo o su hija. Porque son los que van formando carácter en nosotros. Entonces noten ustedes cómo Dios se asegura de que lo que Él dijo, lo que Él pretendió que se escribiera, quedase registrado para que nosotros pudiésemos recordar. Y vamos a hacer una pequeña deconstrucción de esta palabra para que se den cuenta que trasciende mucho más aquello que con frecuencia pretendemos definir. Y recordar, cuando dé la definición en latín, ustedes van a decir, sí, eso yo lo digo a cada rato, pero tal vez ni siquiera sabíamos por qué lo decíamos. Recordar se compone de dos partes la palabra. Un prefijo, que es re, ahora retomaremos el tema de los prefijos, y luego la segunda parte. Viene del latín que dice que la palabra se llama recorderi. Entonces usted no ha usado esta palabra muchas veces, necesito un recorderis, no le pone la S. No sé si sea acá en el Valle, en el Cali, que le ponemos la S. Gracias a Dios no le pusimos la J, porque hubiera sonado recorderi, ¿cierto? Pero el caleño que a todo le pone la J. Pero la palabra en latín es recorderis, que es recordar, y está dividida a su vez en dos. El prefijo re, que significa de nuevo. ¿Ok? Es decir, algo que implica una acción que se hace de nuevo. Y la segunda parte de recorderi viene del griego, viene del latín, que la parte es cordis. Y cordis, ¿qué significan ustedes? ¿Qué creen ustedes que significa? No es alguien que está subido de peso, no es que esté gordis. ¿Ok? Cordis, con C. Cordis significa, ¿alguien se atreve a decir, yo creo que es eso? ¿No? No es cordero, pero más o menos van a llegar por allá. Recuerden, re significa de nuevo, ¿ok? Y cordis significa corazón. Recorderis, ¿ok? No es regordetis, pero recorderis. Y van a ver por qué esto cobra gran significancia y probablemente, y esa es la expectativa del mensaje,
probablemente nosotros consideremos de manera distinta cada vez que la Escritura nos imprima esa necesidad de que no olvidemos que es lo mismo que recordemos, ¿cierto? De hecho, hago una pausa aquí. En ese afán del hombre por hablar en positivo, mucha gente no quiere hacer uso de la expresión no te olvides, sino que dice, no, es que no diga no te olvides porque es una doble negación y está dando un mensaje equivocado al cerebro. Diga recuerda, que es un mensaje positivo. No sé si ustedes les han dicho alguna vez eso o ustedes mismos lo han dicho. ¿No les han dicho? Sí. Gloria a Dios, se han salvado. Pero es muy común. Sí, claro, porque en la lingüística es eso lo que dicen. Correcto, porque en teoría cuando se hace énfasis sobre lo que se quiere evitar, esa doble negación envía un mensaje distinto al que se quiere enviar. Es cuando yo digo, no te olvides, en realidad le estoy diciendo al cerebro, olvídate. Exacto. Entonces, el uso adecuado tendría que ser recuerda, ¿ok? No vayas a hacer esto. En vez de decir no vayas, dice, haz esto. Se habla más a nivel de positivo que negativo. Y se procura de que sea con un mensaje, por lo menos yo no sé si positivo, pero se quiere que sea asertivo. Resulta que cuando deconstruimos esto con recorderis, pero lo volvemos a unir, porque no se puede quedar cada uno por su lado, o sí se podría quedar, pero la expresión es recordar o recorderis. La definición que esta en realidad está expresando es la siguiente. Oigan, recordar es mucho más que tener algo o alguien presente en la memoria. Repito, recordar es mucho más que tener algo o alguien presente en la memoria. Significa pasar por el corazón. Recorderis, que dice de nuevo el prefijo re, ¿cierto? Y cordis, el corazón, implica que nosotros debemos recibir aquello que estamos escuchando, en este caso leyendo la palabra, y que esta no se debe quedar solamente en una retentiva mental, que muchas veces es prodigiosa y uno se acuerda, pero resulta que cuando la palabra en realidad llega a nuestro corazón y es meditada allí, entonces está teniendo un propósito. Cuando Dios nos pide que recordemos, que no olvidemos, nos está esperando de nosotros que su palabra, para que cumpla el propósito con el cual Él envía, llegue a nuestro corazón. Por eso hay gran diferencia entre aquella palabra que nosotros mentalmente nos podemos aprender y podemos tal vez en algunos casos citar, y aquella que llegó, cambió nuestra vida, nos cambió la manera de actuar, y entonces, además de estar en nuestra mente, también ha hecho su efecto en nuestros corazones. Todos hemos experimentado en alguna manera que sabemos, la Escritura dice esto, pero nosotros hacemos otra cosa. Pero cuando hemos hecho lo que la Escritura dice, uy, qué gozo hay, qué alegría hay. Y si además de esto trae bendición porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, esa palabra más nunca se olvida. Es decir, esa palabra siempre se va a recordar. Porque recuerden, recordar es pasar de nuevo, en este caso, por el corazón. ¿Y qué significa pasar de nuevo? Implica de que no solamente fue una vez, que volvió otra vez a retomarse. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos. Es probable que ustedes, que son muy comedibillas, puedan llegar a decir, yo ya conozco todos los temas, o yo ya he escuchado todos los temas. Y Dios dice, no la suficiente cantidad de veces que requieres recordarlo. Y uno podría decir, Señor, pero es que este año ya van 15. ¿Cierto? He ido 50 sábados a la iglesia y la congregación y hablan de lo mismo. Y seguramente Dios diría, te faltan por lo menos otras 5.500 idas para que eso que estás escuchando no solamente se quede en tu mente, sino que haga un propósito en el corazón. ¿Y saben ustedes? Entiendo yo de parte de Dios por qué. Porque Él dijo, Él había hecho algo en nuestros corazones. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo? Escribió sus leyes. Él escribió sus leyes en nuestro corazón. Bueno, y alguien podría argumentar, no, pero es que el corazón en realidad no está aquí donde te señalas, Andrés. El corazón está acá, en el cerebro, en la mente.
¿Ok? Pero Escribirían en la mente y en nuestro corazón. De hecho, en la antigüedad, los filósofos y aquellos que les gustaba hablar, algunas veces mucha carreta, pero que la carreta pues existe hasta ahora, planteaban de que el corazón del ser humano, no el físico, no el que bombea sangre, sino el que, eso puede ser un lapsus, ahí tengo hambre, no hemos comido, pero no estaba pensando en comida, de pronto, recuerden, no solo de pan vibra, ¿no? Entonces, no el corazón que bombea sangre, sino el corazón que almacena la información, el conocimiento de parte de Dios, que es el que transforma la vida de las personas. El conocimiento lo puede tener alguien y se queda aquí nomás, en su mente. Algunos dicen, es suficiente. El alma no existe, el corazón no existe, son una serie de movimientos de sustancias hormonales que hacen que nosotros experimentemos una u otra cosa. Y algunos pues se van por el lado científico y pareciera que tienen unos argumentos muy sólidos hasta que se encuentran con la pregunta filosofal de dónde provenimos y quién nos hizo y quién nos puso a pensar en aquello que pensamos, si solamente son líquidos y sustancias que se mueven dentro de nosotros y nos hacen pensar en eso. O sea, usted se ha puesto a detallar eso para analizar el lado de la ciencia, un líquido o sustancia, no sé cómo será una sustancia de estas, que hace que en el cerebro se produzcan unas conexiones y esas conexiones de pronto traen sentimientos, pensamientos, meditaciones y un cosito de líquido, pongámoslo así, pues, una agüita. Una agüita es la que hace que tú sientas, una reacción química en tu cuerpo es la que hace que tú experimentes, anheles y desees tener una comunión con Dios. Entonces es mucho más profundo que eso. Recuerden que recordar, lo hice uso bien de la intención, recuerden, ¿ok? Que recordar, ¿qué es recordar? pasar por el corazón. Qué bendición que nadie dijo, eso viene del latín recorderis. Aunque es verdad. Pero si notan la diferencia de quedarme con el significado de la palabra y entender lo que ella produce o debe producir en mi vida. Seguramente ustedes se van a recordar de lo que es recorderis. Y van a decir, ¿qué? Chicané. Eso es la palabra que se divide en dos y la raíz es re y el resto no sé qué es, se une. Pero el punto es, ¿qué debe producir en nosotros? Por favor, vayan a Génesis capítulo 9, versículo 14 a 16. Génesis 9, versículos 14 y 16. Génesis, leamos desde el 13, por favor. 13, 14, 15 y 16. Amén, ¿lo tienen casi todos? Génesis capítulo 9, versículos 13 a el 16. Dice el 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito del arco iris según la Biblia describe? Que es hermoso, que es la base la base primaria de los colores, ¿cierto? Los coloristas dirán esto. ¿Cierto? Ahí está la base de yo no sé cuántos millones de colores puedan existir. Entonces alguien podrá decir, no, es que eso es para que el hombre pudiera inspirarse. No, la escritura es clara y es evidente. ¿Por qué existe el arco iris?
porque Dios quería que nos recordáramos de que su palabra y que su promesa es fiel y verdadera. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros, por lo menos a mí, recordándonos que su promesa, la promesa que Él nos haya hecho, es fiel, es en el sí y es amén en nosotros. Pero tenemos que recordar, acuérdense, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Tenemos que recordar, permitir que ella haga el propósito con el cual Dios la envió. Y entonces Dios nos va a recordar, hijo, es que yo te hablé, es que yo te prometí. Pero no se imagine el arco iris para poder confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Porque si no, usted tendría que estar buscando cada vez que hay lluvia, en donde inicia el arco iris para decir, ay, me acuerdo que fue lo que Dios me prometió. Pero en este caso, Dios hace uso de este ejemplo para darnos a entender por qué para Él es tremendamente importante que nosotros sí recordemos que lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha prometido es en el sí y en el amén. Él necesita, bueno, Él no, nosotros necesitamos recordar. Recuérdense, ¿qué es recordar? Vamos a tomar la lección. Un puntico para la oración final a todos los que respondieron. El arco iris entonces es una señal de recuerdo de que Dios cumple las promesas. Deuteronomio 6, 20, 23. Más adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 23. 6, 20, 23. Deuteronomio 6, 20, 23. Si ustedes son bien pillines, y sé que lo son, pero no porque sean pillines, sino porque el Espíritu Santo nos recuerda, van a empezar a encontrar una constante transversal en cada verso, en cada capítulo, en cada libro, en cada testamento que leamos de la Escritura. Y esta es que Dios quiere que no olvidemos. Al contrario, quiere que recordemos. Siempre está buscando que exista en nosotros un recorderis de lo que Él dijo. No lo olvidemos. ¿Y saben ustedes por qué? Lo creo humildemente y ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Porque es que el mundo está hablando constantemente lo opuesto a lo que Dios ha dicho. Y la Escritura dice el proverbio que las malas, ¿qué dice? ¿Te acuerdan ustedes? ¿Las malas qué? Conversaciones. Corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo así, Andrés? Eso no lo dijo el Chapulín Colorado, no. Es un proverbio. Las malas conversaciones o las conversaciones inapropiadas corrompen, afectan las buenas costumbres. ¿Cómo así? Claro, porque lo que la persona está oyendo constantemente, día a día, en todo momento, termina por, primero que todo, aceptarlo y después no solamente aceptarlo, sino degustarlo. Aunque aquello no sea lo que Dios ha dicho que tenga que tomar lugar en nuestras vidas. Esto tiene que ser mucho cuidado. Por favor, cuando ustedes estén en ambientes que no sean el inmaculado de su hogar, cuando están orando, el inmaculado de cuando están en comunión con sus esposos, familias, en la iglesia, cuando estén en un ambiente en donde el ambiente, como se dice por ahí, es pesado, porque otras personas piensan no solamente distinto, sino diametralmente distinto a lo que piensa Dios. Por favor, más que nunca en esos momentos, nosotros necesitamos recordar quiénes somos y qué ha dicho Dios en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos quedar en esos momentos con un recordatorio mental de yo soy cristiano. No nos podemos quedar en un momento de, ay, sí, es que yo voy a la iglesia, o yo asisto, o yo oro. No, no es lo que esté en nuestra mente. En esos momentos nuestro corazón tiene que ser blindado. La Escritura nos lo advierte, nos lo aconseja. Dice, sobre toda cosa, sobre toda, la que tú te imagines que es muy preciosa o preciada para ti. Pero dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. Eso significa de que yo estoy, porque no puedo evitarlo, exponiéndome a otras circunstancias de vida, de compañeros o jefes, qué sé yo, pero tengo que guardar mi corazón para que lo que ellos hacen, digan, piensan, no llegue y se quede en mi corazón. Si es algo, si existiese algo que yo solamente debería permitir que pase por mi mente, pero que no llegue a mi corazón, es precisamente aquello que no ha sido lo que Dios ha dicho que tiene que tomar lugar en mi vida. Guardemos sobre toda cosa nuestro corazón, porque la Escritura dice que de él mana la vida. Esto aplica para lo que hablemos, para lo que veamos, para lo que escuchemos. Imposible, la Escritura, Dios lo dice de esta manera, porque si no me tocaría sacarlos del mundo. Y todavía no ha llegado el momento en que Dios venga por nosotros como iglesia para sacarnos de este mundo. Pero sí dice que nos guarda de este mundo. Y la manera de guardarnos del mal de este mundo es precisamente que siempre recordemos quiénes somos en Cristo. Cuando estemos en estas circunstancias, recordémosle a nuestra alma, que es la que quiere olvidar, porque nuestro espíritu siempre está dispuesto. Recuerda que tú eres santificado, santificada. Recuerda que tú has sido lavado, lavada. Recuerda, porque eso ya está escrito aquí de parte de Dios en nuestras vidas. Y eso va a guardarnos como si fuéramos un tesoro para Dios. Sí, afuera puede que esté pasando muchas otras cosas, pero en nuestro interior, ¿qué es lo que importa? Tenemos que asegurarnos de que estemos guardando lo que Dios ha dicho y ha hecho para nosotros. Es en Primera de Corintios 15:33 que habla de que las malas compañías corrompen la buena costumbre. Por eso les decía que era un proverbio que dijo Pablo. Queremos recordar, no olvidar. Acordarse. Acordarse es muy parecido la intención. El A implica volver o hacer algo, tomar una acción, y está actuando como prefijo también. Pero la intención es la misma. De hecho, cuando uno hace como la deconstrucción, encuentra que un sinónimo de recordar es... Yo creo que ahí con lo que la definición que se dio de pasar por el corazón. El acordarse es llevar a la mente algo conocido o algo que uno tiene percibido. Okay. Entonces ahí se nota una diferencia. Sí. Ok, totalmente válido. Aparece como sinónimo acordar de recordar, pero yo no me tomé el trabajo de hacer la deconstrucción de ese término. ¿Y por qué no? Podría significar que cuando yo me estoy acordando, estoy simplemente pensando en algo mental. La posibilidad está abierta, claro que sí. Está como más simple. El otro tiene doble. El otro tiene, y el otro, ese re, para allá vamos a llegar en un momentico. Bueno, pero adelantémonos un poco. Cuando uno quiere hacer énfasis en algo, no sé, por lo menos en caleñol. Mira, bueno, pero hay algo, hay una expresión que nosotros siempre anteponemos ante algo que queremos significar, que es uish. Ajá, entonces si algo está bacano, y uno quiere decir que pasó por ahí hace rato, uno que dice está re bacano, ¿ok? Si algo está rico y uno dice que no, por rico ya pasó, uno que lo que dice está re rico, y eso es un invento que uno hace. Pero usted haga las combinaciones que crea prudentes y va a encontrar que casi siempre ese re está significando un aseguramiento de aquello que el resto de la palabra dice. Y cuando usted lo usa, usted en realidad quiere dar a entender de que pase más, de que sea más impactante. Es una reafirmación, claro que sí. Está de rechupete, ¿ok? Reáspero. Y uno dice que está muy pelón, ¿no? Respirando. No, de hecho tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si la Escritura dice que ese re como prefijo hace énfasis en aquello que nosotros queremos o necesitamos expresar como que está tomando lugar. ¿Ok? Hagamos un ejercicio como si estuviéramos en una clase.
Por mesa cada uno, por favor, diga una con re. Remacho. Remache. Ok, pero si tú quieres decir que es una persona que está más que remache, Rematada. remachada, rematada. Alguien, mesa número 2. Refino. ¿Qué significa que es refino? Que es más fino de lo que normalmente es algo fino. Por allá. Para acá, re bueno. O sea, bueno no fue suficiente. Está re bueno. Por acá. Re oscuro. Uy, está re oscuro. No sé cómo podría uno hacer que algo sea más oscuro, pero uno entiende cuando le dicen que está re oscuro. Ahora sí. Re frío. ¿Ok? Y no es el resfrío, es que está re frío. Para acá, la otra mesa. Re especial. Uno está. ¿Cómo se dice? Resetear. Uno quiere asegurarse de que la otra persona entienda que no es un simple recordatorio de algo. Eso estaba re tenaz, re duro. El examen estaba re difícil. ¿Ok? Re ácido, la comida estaba re buena. Bueno, tantas otras cosas. Pero todo siempre antepuesto ese prefijo re. O sea que tiene gran consonancia. Recuerden. ¿Qué significa recordar? Recorderis, perdón. No, hagamos del ejercicio del principio. ¿Qué significa recordar? Diga, ¿de dónde viene recordar? Pero el recorderis, ¿qué es el caleñol? No. Es el latín. Vamos chicaneando. Y luego, ¿y el latín qué pasa? Se divide en un prefijo. Tener algo, alguien en la... Cordis. Cordis. Ok. ¿Y qué significa eso último? Corazón. Ok. Aclarando que no es el que bombea la sangre, pero es en donde se queda la palabra de Dios. Y es allí, yo lo entendí así, cuando Dios dice que Él envía su palabra y que ésta no retorna vacía, sino que cumple el propósito con el cual fue enviada. La palabra, para que tome lugar de esa manera, no solamente se puede quedar en nuestra mente, no solamente se puede quedar en nuestro intelecto, sino los ateos que conocen la Biblia, pues serían transformados. Y la realidad es que no es así. Se los he dicho y lo repetiré muchísimas veces, las veces que sea necesario. Los institutos bíblicos, las universidades cristianas están llenas de ateos teólogos. Y lo más sorprendente es que los rectores y los jefes, los directores de programa o los decanos contraten a un ateo para que le enseñe a los cristianos teología. Y la teología que ellos enseñan, por supuesto, es una teología mental. Seguramente son expertos. El diablo conoce la escritura. Por eso la ataca. Pero para nada una persona con estas características puede sembrar en otra persona algo que no sea mente. Y la escritura nos dice a nosotros, Santiago lo dice, que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores, pero no solamente de obra. No está hablando de darle de comer al pobre o ayuda a tu amigo, hay que hacerlo, pero no solamente de eso. Cuando dice que tenemos que ser hacedores, es que aquella palabra que llegó a nuestra mente produzca algo en nuestro corazón. La palabra de Dios no retorna vacía. Importante que lo tengamos en cuenta. Por favor, vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 16. Estos sí son los proverbios de Salomón, estos no son los de Pablo. Proverbios capítulo 12, versículo 16. ¿Amén? Hay bueno, leámoslo y después les digo lo que dice una traducción. El 12:16, ¿ya lo tienen todos? Proverbios 12:16. Proverbios capítulo 12 y estamos leyendo el 16. Dice,
El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay otra traducción de la escritura que dice que el que cubre la injuria es cuerdo. Recuerden que tengo una cosa ahí con el tema de hacer juego de palabras. Ahora les digo por qué lo recuerden. Vayan ahí mismo en el 12 al 26. Estamos en el capítulo 12, vayan al versículo 26. Dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Hay la misma traducción de las que le hablaba ahora, dice, el hombre cuerdo encubre su sabiduría. Está hablando de un hombre cuerdo. Por favor, ayúdenme. ¿Qué significa ser cuerdo? Justo. Razonable. Yo no tengo la respuesta. Ustedes Tiene cordura, es relacionado con la cordura y que no obra como una persona loca o demente o sin sentido. Ok. Y en el contexto creyente, cristiano, bíblico, ¿qué significaría ser cuerdo o estar actuando con cordura? Pues actuar con el conocimiento. Exacto, no de mente loca, no de mente desquiciada, sino de mente cuerda, dispuesta para recibir y cumplir lo que Dios ha dicho que debe tomar lugar en nuestras vidas. Si entonces el prefijo re hace énfasis sobre aquello que queremos decir, y si cuerdo está asociado con justicia, con obediencia, con encontrar o buscar la voluntad de Dios, ¿qué pasaría si uno dice, esa persona es recuerda o recuerdo? ¿Ok? Recuerda. Entonces, recuerdo que si Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones, Él espera que ella produzca en nosotros algo. Y la palabra hecha, el verbo hecho carne, nos dijo que se iba y que volvía. ¿De qué manera el Señor Jesús volvía? ¿Se acuerda que se lo dijo a los discípulos? ¿Y qué era lo que el Espíritu iba a hacer? A recordarnos y a llevarnos a toda la verdad. Recordarnos todo lo que ha dicho, lo que dejó escrito. Recordarnos, pero el Espíritu Santo no nos dice en nuestra mente solamente, aunque es muy útil saberlo en nuestra mente, pero lo pone en nuestro corazón, porque mientras no esté en nuestro corazón y se quede solamente en nuestra mente, va a ser un recuerdo más. Y Dios no quiere que nosotros simplemente recordemos algo más de su palabra. Él quiere que ese recuerdo sea tan vivido en nuestras vidas que produzca algo, que produzca vida, que se manifieste por fuera de nosotros. Recordar. Debemos andar conforme la Escritura dice, recuerdos. Entonces, si ya somos cuerdos, yo los invitaría o nos invitaría a que seamos recuerdos. ¿Ok? Haciendo énfasis en ese prefijo, recuerdo. Porque una persona cuerda es una persona que anda buscando hacer la voluntad de Dios, en el contexto escritural, por supuesto. Entonces, ¿qué espera Dios que tome lugar en nuestras vidas? Que andemos en toda hora repilos, repilas, ¿ok? Repillines, repillones, ¿ok? Recuerdos, no trayendo a nuestra memoria las viejas cosas. No estamos hablando de ese tipo de recuerdos. Estamos hablando de aquello que debe filtrarse y pasar por nuestro corazón. Eso debe tomar lugar en nuestras vidas. Eso era lo que no tenía cuando el apóstol Pedro decía que la puerca, ¿qué decía? La puerca lavada vuelve a buscar el mismo pantanal, el mismo cieno, el mismo lodazal. ¿Por qué? Porque la puerca o el puerco, pues, no tiene memoria o su memoria es exclusivamente para hacer eso. Estos días la vi a mi minific y de agua y de una. Y saben ustedes, no hay, Dios en medio de su sabiduría, no hay
tal vez manera más fácil de explicarlo o de describirlo, haciendo énfasis en la alusión de la puerca o el puerco, que nuestra alma. Porque uno dice, uy, ese puerco tan puerco, esa puerca tan puerca. Pero difícilmente uno dice o plantea eso uno de uno mismo en términos de el alma. Porque el alma se comporta como la puerca o como el puerco. No tiene memoria, o su memoria es de corto plazo, o es mental, o es emocional inclusive. Entonces, cuando una persona ha vivido una experiencia y se ve enfrentada de nuevo a esa experiencia, lo más probable es que la emoción y la sensación que viva es exactamente la misma que recuerda. Y el espíritu, como diciendo, ¡ay, se va a ensuciar, se va a ensuciar! Se tiró al pantano. ¿Recuerdan que hace unas semanas compartí un videito de unos chiquitos que estaban con las paredes totalmente diseñadas? No sé si recuerdan. ¿Sí? Es lo que les digo, no se recuerdan, no se recuerdan. ¿No se acuerdan? Sí. Sí se acuerdan. Ok, todo tiene un sí. No se acuerdan. Nuestra alma tiene la tendencia a pensar como el puerco. Y esa no es una comparación que nos guste. No es una comparación fácil de digerir. Porque uno sí puede señalar al puerco a la puerca porque, uy, sí, tan animal. Y la Escritura dice de nosotros que cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay habladurías, tenemos un comportamiento ¿qué? Animal, y le añade un apellido, diabólico. Por lo menos el puerco no es diabólico. Por lo menos el puerco es animal. Pero de nuestra alma la Escritura dice que nosotros podemos ser animales y diabólicos. O sea, en términos de regresar a aquel punto del cual Dios nos sacó. Por eso se hace necesario que recordemos, que llegue a nuestro corazón de nuevo esa palabra de parte de Dios diciéndonos, hija, hijo o hija, yo te salvé, yo te sané, yo te santifiqué, yo te purifiqué. Recuérdalo. Y entonces tal vez, solo tal vez, en un momento determinado, cuando la santificación nuestra tendría que ser evidente, nos sería recordada de parte de Dios. Y aquello que íbamos a hacer que no era tan santo, al traer a memoria aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, diciéndonos, yo te santifiqué, nuestro espíritu le dice al alma, no te puedes bañar en barro hoy. Guarda tu mente, guarda tu corazón. De eso se trata la Escritura cuando dice o nos impulsa a que recordemos lo que Dios ha dicho. Voy cerrando con esto. Cuando la Escritura dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, uno podría decir, ay, es que todos eran brutos, ¿cierto? Pero no estaba hablando de que no tenían raciocinio o capacidad mental para. Les carecían de conocimiento, es decir, de lo que Dios había dicho que debía hacer. Y alguien dirá, pero Andrés, no me digas eso porque la Escritura está escrita desde hace mucho tiempo para ellos también. Pero la Escritura nos dice también de que pasaban las generaciones y la siguiente ya no se acordaba, ya no recordaba lo que su abuelo o su bisabuela había dicho acerca de Dios. José se vio en esa circunstancia, después de que fue el número 2 después de Faraón. Un hombre con muchísima fama y muchísima posición, por la manera como Dios lo había guiado. Y la Escritura dice que pasaron y llegaron unos al lugar del Faraón que no sabían qué era lo que había hecho él. Ya se habían olvidado. Estaban disfrutando de lo que José había sembrado, pero se han olvidado de quién era él. Hoy por hoy, eso es una verdad muy manifiesta. Las generaciones de los últimos 20, 30 años que no saben qué pasó hace 30 o 40 años atrás, por lo menos en nuestro país, pareciera que nunca hubiera existido esa parte de la historia. No saben lo que fue experimentar violencia, secuestros, y gloria a Dios, no estoy hablando de los que estamos aquí en la iglesia porque Dios nos aclara la mente, pero en muchos casos por fuera,
chicos o chicas que están siendo o han sido adoctrinados porque fácilmente lo que tienen a su alrededor es lo que les han dicho que hay. Y les venden pajaritos, les pintan pajaritos en el aire. En estos días, ayer o antier creo que estaba surfeando en el canal de televisión y estaba haciendo una entrevista ayer fue, de un escritor colombiano de raza negra y de apellido Palacios, me acuerdo. Y entonces empezaron a entrevistar una cantidad de gente, familiares, y dicen de él que su obra literaria es tan impactante como lo fue o como es la de Gabriel García Márquez, que es muy conocida en Europa. Y la gente que hablaba, uno se queda sorprendido de esa retórica, de esa elocuencia, de los términos, de las expresiones. Wow, uno dice, ¿qué dijo? Así como, ¿qué dijo? Pero uno dice, wow, esa es la gente que le habla a nuestros hijos. Esa es la gente que le habla a nuestras hijas, la gente que le habla a los alumnos en las universidades y en los colegios. Y parecen encantadores de serpientes. Y uno dice, y dice tanto, que no dice nada. Sí. Pero el que lo escuchó quedó, wow. Dios necesita que Dios no necesita. Nosotros necesitamos recordar cuando nos encontremos en circunstancias ajenas lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros y ha hecho en nuestros corazones. Esto no es poca cosa. La escritura se trata de recordar. Hay una parte escatológica que habla de lo que va a venir, sí. Ahí no está hablando de recordar, aunque si ya lo leímos, sí. Recuerden, Jesús viene por su iglesia. Amén. Eso es un hecho que nosotros tenemos que tener así. Uy, Señor, es que estamos pasándola tan buena en este momento. Recuérdale a tu alma que Jesús viene por nosotros. Uy, es que me está yendo tan bien, Señor. Yo les he contado. Esto pasó en el 2012. Cuando en teoría se iba a acabar el mundo por una de las profecías mayas. Ustedes recuerdan que hubo una bulla grande en el 2012 que las computadoras iban a acabar. Y recuerdo un estudiante en grado séptimo que decía, ¡ay, yo no quiero morir virgen! Se va a caer el mundo, yo no quiero morir virgen. Entonces, la alusión de pronto es inapropiada, pero para que me entiendan. No importa qué tan bien nos sintamos, no importa qué tan bien nos estén yendo las cosas, no importa qué tan magnífico sea la bendición que estamos recibiendo de Dios. Tenemos que recordarle a nuestra alma y a nuestra mente que nosotros nos vamos. Tenemos que recordarle a nuestra mente y a nuestra alma que nosotros somos santos, que hemos sido santificados por Dios, que hemos sido salvos, que hemos sido purificados. Eso tenemos que recordárselo a nuestra alma. Porque en muchos momentos las circunstancias a nuestro alrededor así lo ameritan. Necesitamos recordarnos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, la invitación es a que seamos recuerdos y recuerdas, repilos y repilas con lo que Dios ha hecho que debe tomar lugar en nuestras vidas. Recordar entonces significa volver a pasar por el corazón. Pasemos por el corazón las veces que sea necesaria aquella palabra de bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. Las veces que sea necesario. Las veces que tu alma te diga, pero ¿y cuándo y hasta cuándo y por qué? Llévale y recuérdale la promesa. Muestra el arco iris. No el ¿cómo se le dice a eso? El esperpento que han querido hacer de ello. ¿Cierto? ¿Por qué cogieron la señal de Dios para recordarle al hombre que va a tener misericordia para degradarla? Bueno, el diablo es puerco. El diablo es puerco. Eso decía el gran filósofo Hermes. Y si usted no se vio Betty la Fea, pues lea la escritura, por favor. Lea la escritura. Volver a pasar por el corazón. Pasemos la palabra las veces que sea necesario. Recordemos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, tu misericordia, Señor, permite que andemos
cuerdamente en este mundo, Padre. Y cuando nuestra alma o nuestra mente o nuestro intelecto nos quiera llevar a otro lado, Señor, tu misericordia te pedimos, Padre, para que nos recuerdes qué es lo que has sembrado y que has puesto en nuestros corazones, Señor. Que nuestro espíritu, que es el que siempre está dispuesto, le recuerde a nuestra alma que siempre es la débil o se hace la débil. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Y cómo nos has bendecido, Señor? Que recordemos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que todos los aquí presentes y los que escuchen o vean este mensaje también reciban de ti, Señor, la unción para hacer recuerdos y recuerdas todas aquellas mujeres y hombres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.